Recording in progress. Un ratito, estoy abriendo el Excel que estamos viendo ayer. Bien, ahora sí. Bien, esto es lo que estábamos viendo ayer, ¿cierto? La transformación de unidades. Primero vimos de las unidades del sistema inglés al MKS y llegamos a determinar de que este era o no era este. Aquí está, conversión de unidades del sistema inglés al sistema MKS. Primero, la tensión libra por pulgada cuadrada. Determinamos de que el factor de conversión era 0.0703/701. Muchos utilizan 0.07 directamente, otros utilizan redondeado a 4 decimales, el 3 lo redondean a 4, ¿no? Este sería un poco más exacto. Bien, esa sería la transformación entonces de libra por pulgada cuadrada. Su factor de conversión, entonces resumido, total, es este de acá. Aquí hicimos un ejemplo de 4000 y de 280, de 2500, la transformación, ¿no? Este si lo transformamos nosotros directamente con 0,7. Si lo transformamos con 0,7 son estas las resistencias. Si lo transformamos con 0.0704, las resistencias son 281.6 y 176. Fíjense la diferencia, ¿no?, que hay. Bien, ahora vamos a ver las cargas, conversión de las cargas. Acá tengo kilolibra por pie cuadrado. Entonces, 1 kilolibra equivale a 1000 libras. Por eso es kilolibra. Entonces, 1000 libras. De ahí se van las kilolibras. Y luego transformamos la libra a kilogramos. 1 libra equivale a 0.454 kilogramos. Este también está redondeado, por supuesto. Si ustedes ahorita investigan en su celular, la transformación de kilos a libra y le van a que este es 0.535, no sé cuánto, entonces está redondeado a 3 decimales. Luego la conversión ya de pie cuadrado, un pie cuadrado es igual a 12 pulgadas al cuadrado, entonces aquí se va el pie, y una pulgada equivale a 0.0254 al cuadrado metros cuadrados, también ya está transformado. Si simplificamos las unidades nos quedan en kilogramos por metro cuadrado. El factor de conversión entonces de 1 kilogramo por pie cuadrado es 4886.81 kilos por metro. Ahí están, ¿eh? En otra que molesten así, estén descuidados, ustedes los voy a retirar de la clase, ¿ya? Por esta vez le estoy silenciando su micrófono a Butrón, que estaba hablando, no sé qué hablaba, con quién hablaba. No nos interesa saber, pero nos perjudican. Bien, entonces la carga para transformar a kilo, 1 kilolibra por pie, su factor de transformación es
4.886.81, 5 kilos por metro cuadrado. Si quiero transformarlo a tonelada por metro cuadrado, bueno, divido esto entre 1000 y me queda 4.8868 toneladas por metro cuadrado. Esos serían los factores de conversión, entonces aquí se los he preparado ya para no perder tiempo. Ahora, si hablamos de peso, peso unitario, peso específico, va a estar en el sistema inglés en libras por pie cuadrado. Entonces acá tengo una libra equivale a 0,454 kilos, luego un pie equivale a 12 pulgadas, lo elevo al cuadrado, o bien al cubo, a pulgada, y los pies, entonces tengo la transformación. Y por último, una pulgada equivale a 0,0254 al cubo metro cúbico, una pulgada cúbica. Haciendo operaciones, aquí me queda 16.32859 kilos por metro cúbico. Este sería el factor de transformación. Ya una libra por pie cúbico equivale a 16.032.856 kilos por metro cuadrado. Ese sería el factor de transformación. Aquí ya tengo el resumen. Ahora, el peso del hormigón se adopta en ACI 145 libras por pie cúbico. Si lo multiplico por el factor de conversión, esto me da 2.320.76 kilos por metro cúbico. Pero ya hemos dicho de que ACI nos recomienda que redondeemos a 2.320 kilos por metro cúbico. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver la conversión del sistema inglés al sistema internacional de medida. Ustedes podrían ir sacando fotos cada que vamos viendo una y repasarlo en su casa, ¿no? Ya eso depende de ustedes. Tengo la tensión entonces en libra por pulgada cuadrada. Vamos a transformar a megapascal, libra. Entonces, primero transformamos a kilo, una libra a kilo, lo transformamos, y luego una pulgada lo transformamos a centímetro cuadrado. ¿Listo? Y me queda entonces, de pie, pulgada cuadrada se va, me queda en centímetro, esta libra se va, me queda en kilo por centímetro. Ahora tengo que transformarlo. La tensión en el sistema internacional se mide en megapascal. Entonces voy a transformar un kilo, porque ya aquí me está quedando el kilo, un kilo equivale a 9.807 newton. Muchos nos hemos acostumbrado a redondearlo a 9.81. También, si quieren, lo redondea, pero va a salir el factor muy redondeado. Si buscan también en internet un kilo a cuántos newtons, y van a ver que sale 9.80665. Más bien este está redondeado a 3 decimales. Bien, me queda entonces la fuerza, me queda en newton, este kilo se va. Y ahora voy a convertir los centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Voy a hacer un centímetro cuadrado equivale a 10 al cuadrado milímetros al cuadrado. Por lo tanto, aquí al hacer operaciones con todos los factores que me queda, me da 0.0069012. Este sería el factor de conversión. Muchos lo toman como 0.007, también, ¿no? Redondeado. Así que si ven eso o esto, ustedes ya saben el factor de conversión. Entonces, una libra por pulgada cuadrada equivale a 0.0069012 newton por milímetro cuadrado, que este es un megapascal. Y aquí lo he colocado, 0.0069012 megapascal. Ahí estaría entonces la transformación. Para que nos acordemos, el factor de transformación, el de libra a kilo por centímetro cuadrado es 0.0704, ¿no? Yo trabajo con este. Y para transformarlo al sistema internacional, yo trabajo con 0.069. O sea, con 4 decimales trabajo los factores de conversión. Entonces ahí tenemos. Luego las cargas. Las cargas vienen en kilolibra por pie cuadrado. Lo tengo que transformar a kilonewton por metro cuadrado. Esa es la unidad que se maneja
en el sistema internacional de medida. Entonces transformamos igual aquí un kilo libra equivale a 1000 libras, una libra equivale a 0.454 kilos, un pie cuadrado equivale a 12 pulgadas, 12 al cuadrado, pulgada al cuadrado, y luego transformamos una pulgada equivale a 2.54 centímetros, lo divido entre 100, me queda 0.0254 y lo elevo al cuadrado, no tanto el coeficiente como la unidad, y me quedan en metros cuadrados. Por último, un kilo equivale a 9.807 newton, ¿no? Y comienzo, un kilonewton, porque viene expresada en kilonewton, un kilonewton equivale a 1000 newton. Entonces comienzo a hacer operaciones con los coeficientes, y el factor de conversión entonces de libra por pie cuadrado a kilonewton por metro cuadrado es 47.92, 49.979. Ese sería el factor de conversión. Entonces podemos tomar redondeado a 4 decimales, eso podría, como se redondea, quedaría 925, 47.925 a 4 decimales. Es suficiente, ¿no? Con 4 decimales. Luego, carga viva de domicilio, por ejemplo, es 200 kilos por metro cuadrado. Entonces, ¿a cuánto equivale en kilonewton por metro cuadrado? Comienza un kilogramo, es 9.807 newton, y un kilonewton equivale a 1000 newton. Entonces, haciendo operaciones, estos kilogramos se van, este newton con newton se va, y me queda kilonewton por metro cuadrado. Había sido igual a 1.9614 kilonewton por metro cuadrado. Fíjense, 200 kilos por metro cuadrado es igual a 1.9614 kilos por metro cuadrado. Muchas veces también de aquí lo transformamos a toneladas por metro cuadrado, ¿no? Ese directamente dividirlo entre 1000, perdón, y me quedaría 0,2 toneladas por metro cuadrado. Entonces, también yo estoy acostumbrado a trabajar en toneladas por metro cuadrado, pero podemos trabajar en cualquier unidad. Ya sabemos cuál es la hermenéutica para hacer la conversión. Entonces, tienen esta tablita, se la voy a pasar, ahorita se la voy a pasar. Se la voy a pasar en PDF ya para que la tengan todo y no haya ese problema de la conversión. Le vamos a poner factores de conversión. Factores de conversión, entonces se van a llamar. Bien, se ha detenido compartir pantalla, pero es por lo que hice en la conversión. Ahorita se lo paso al grupo. Bien, ya le llegó, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Ya, ahí tienen entonces su tabla. Ya ustedes, si quieren
esa la resumen, pues no ponen solamente ya los resultados, las unidades, y así vamos a ir todos los capítulos avanzando, porque ya les dije, el código madre, la norma madre es americana, y eso viene en sus unidades, por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es su conversión más a nuestro sistema. Bien, sigamos entonces avanzando. Ya hemos visto entonces la transformación, y haciendo las transformaciones así como hicimos en el sistema MKS, el módulo queda así: 0.043 redondeado, por supuesto, esto, al peso específico del hormigón por la raíz cuadrada de la resistencia especificada, pero en megapascal, ¿no? O en newton por milímetro cuadrado, que es el megapascal. ¿Alguien me puede decir de ustedes qué es el pascal? O sea, ¿en qué unidades está? Newton sobre metro cuadrado. ¿Cómo? El megapascal, ¿qué unidades tiene? Rápido, el celular, pues miren, si tienen celular. Newton sobre milímetro cuadrado. El megapascal es Newton sobre milímetro cuadrado, el pascal es Newton sobre metro cuadrado. Exactamente. Entonces, el megapascal es newton por milímetro cuadrado, pero el pascal es un newton por metro cuadrado. Entonces, si nosotros transformamos de un newton por metro cuadrado a un newton por milímetro cuadrado, sabemos que un metro tiene 1000 milímetros, ¿no? Y entonces tenemos que elevarlo esos 1000 al cuadrado. Y 1000 al cuadrado equivale a 10 a la 6, o sea, 1.000.000. Por lo tanto, un megapascal es 1.000.000 de pascales. ¿Listo? Es 1.000.000 de pascales el megapascal. Entonces, ya esas son cuestiones de unidades también, para que ustedes se den cuenta. Algunos ejercicios van a estar dados en pascal, otros van a estar dados en megapascal. Pero ya rápido ustedes se dan cuenta, un megapascal equivale a 1.000.000 de pascales. Bien, sigamos adelante. Luego, aquí antes aquí entra un factor lambda, ¿ya? Un factor lambda para los hormigones livianos. Lambda, ya vamos a ver ahorita cómo se lo encuentra lambda, como el valor de lambda es un factor que es menor a 1. Si es que quisiéramos encontrar el módulo elástico de un hormigón liviano es aquel que está formado ya sea por piedras más livianas o por arena más liviana de lo normal, entonces tienen otra resistencia y tienen otro módulo de elasticidad menor. Se lo afecta por un factor lambda. O sea, aquí le voy a poner lambda, ¿ya? Por lambda, y ahorita vamos a... Vamos a poner lambda. Entonces entra un factor lambda aquí. Y aquí no es que yo me haya olvidado, sino que estábamos tratando de hormigones normales. Entonces aquí voy a poner lambda también para que no nos olvidemos y siempre veamos que puede ocuparse para hormigones livianos y para hormigones normales o hormigones pesados. Listo. Entonces, lambda es un factor menor a 1 para hormigones livianos. Y para hormigones normales, lambda vale 1. O sea, por eso es que no lo estaba poniendo, porque estábamos hablando de hormigones normales. Pero pues es bueno ponerlo. Es bueno ponerlo porque si es para hormigones normales, lambda vale 1 y no hay problema, no interfiere en nada. Pero si es que el hormigón es liviano, lambda vale menos que 1. Disminuye, entonces ya. Eso lo vamos a dejar ahí. Bien, pasemos a la siguiente.
Bien, otro valor que nos interesa conocer del hormigón, uno primero es su compresión. Sabemos que el hormigón resiste muy bien a la compresión, pero a la tracción es pésimo, o sea, resiste muy poco a la tracción el hormigón. Y mucho se ha especulado, mucho se ha visto la forma cómo estudiar la tracción del hormigón. Imagínense ustedes que hagan una probeta y le pongan 2 mordazas, digamos, a una muestra y la traccionen. Lo primero que va a fallar seguramente va a ser donde ponen la mordaza, donde lo están apretando para poder estirar el hormigón. Entonces, no se ha podido encontrar una prueba para medir la tracción del hormigón, pero indirectamente se van a dar cuenta que podemos medirla indirectamente. Hay 2 pruebas. Una prueba que se llama la prueba de la viga y la otra la prueba brasilera, que ya vamos a verla ahorita. La prueba de la viga, aquí lo voy a hacer más grande esta presentación. Esta de acá. La prueba de la viga consiste en una viga, así como está dibujada acá, que tiene 6 pulgadas de alto y tiene, por total, tiene 8 por 3, 24, o sea, 8 por 4, 32 pulgadas. No, perdón, 24 más 6 sería 30 pulgadas, ¿no? 30 pulgadas tiene de largo y una sección cuadrada de 6 por 6, 6 pulgadas por 6. Sabemos nosotros que 6 pulgadas es 15 centímetros, ¿no? Aproximadamente 15 centímetros. Entonces, es una viguita de 15 por 15 y tiene 24, 30 pulgadas. 30 pulgadas es 60 centímetros, ¿no? A ver, veamos. 30 pulgadas. Sacar bien mi reloj, mi teléfono. Bueno, aquí tenemos una, sería 30 por 2. 75. Son 76, ¿no? 76 centímetros. 76 centímetros serían las 30 pulgadas. Bien, está dividida de esta manera. 3 pulgadas, hay un apoyo metálico acá, ¿no? Así que en esta forma. Y acá otro apoyo a 3 pulgadas del borde. Luego nos quedan 24 pulgadas, la dividimos entre 8, o sea, en 3 partes iguales. Y luego la máquina viene, la prensa hidráulica viene y aplica acá una fuerza también, ¿no? Aplican igual unos elementos de acero, igual que estos de acá, vienen y le aplican. Por lo tanto, la máquina nos va a dar una lectura de la fuerza que está aplicando, nos va dando una lectura. Y evidentemente esa lectura tendríamos que dividirla entre 2 porque está llegando a 2 puntos de la probeta. Y tenemos acá, la prueba, aplicamos la fuerza, aplicamos hasta que rompe la probeta. Pero analizando el diagrama de esfuerzo, tenemos el esfuerzo del momento flector, ¿no? Aquí hay momento y luego se mantiene constante el momento acá, ¿no? Y otra vez aquí varía, porque son 2 cargas puntuales. Y el diagrama de esfuerzo cortante, fíjense, P medio viene constante y acá otra vez P medio y aquí se vuelve 0. O sea, quiere decir que no hay corte acá. Y otra vez vuelve la carga P medio y, bueno, cierra acá, se equilibra. Este sería su diagrama de corte. Por lo tanto, este punto de acá está con flexión simple, flexión pura, ¿no? Y al haber flexión pura, entonces acá en la parte de abajo, la fibra de abajo está traccionada y la fibra superior está comprimida. Y lo que nosotros queremos ver es cuánto es lo que resiste la viga a la tracción. Esta viga está sin armadura, solamente de hormigón. Y llega el momento entonces en que falla. Al fallar, al romper la probeta, la máquina se para y nos da la lectura de la fuerza. Entonces, nosotros sabemos por resistencia a materiales que la tensión es igual al momento sobre el módulo resistente de la sección, ¿no? Y
El módulo resistente es igual a la inercia dividido entre la distancia entre el eje neutro a la fibra más alejada. En el caso de este, a la fibra inferior donde rompe, ¿no? Y en ese momento, entonces, si encontramos este momento, sabemos la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, ¿no? Que vendría a ser I, nosotros podemos encontrar la tensión, ¿no? A la que fue, o sea, la tensión la cual provocó la rotura de la probeta. Veamos acá, veamos aquí en esta parte de acá más abajo, tengo el momento por Y, que es la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, el momento de inercia. Reemplazando entonces, el momento, ¿cuánto vale este momento de acá? Si nosotros tomamos momento en esta parte de acá, vamos a tener P medio por L tercio, ¿no es cierto? P medio por L tercio viene a ser P sobre L a la Z. Este sería el momento. P, ¿se dan cuenta, no? P medio es la fuerza, voy a tomar momento aquí donde ya el momento comienza a ser constante. Me queda P medio por L tercio, entonces me queda P por L sobre 6, tendría que ser el momento. La distancia, como sabemos que es cuadrada, y esta distancia le llamaremos C, que vendría a ser 6 pulgadas, ¿no? Pero llamámoslo C, entonces la distancia sería C medio, entonces coloco la distancia C medio. El momento de inercia va a ser C base por altura al cubo sobre 12, C por C cubo sobre 12. Haciendo operaciones, la fuerza, o sea, la tensión de rotura quedará igual a P por L sobre C al cubo. Esta sería la fórmula que podíamos encontrar si yo leo la fuerza de la prensa donde rompió, que se queda ahí paralizado ese valor, ¿no? Que leo este valor, tengo L que vale, en este caso sería 24 pulgadas, la luz de cálculo, dividido entre C, C vendría a ser 6 pulgadas, entonces reemplazo y voy a tener la fuerza de rotura. La tensión de rotura se la llama F sub R, la tensión de rotura, y generalmente se la denomina como módulo de rotura, a F sub R, ¿ya? Módulo de rotura es la tensión de rotura de tracción de la probeta. Entonces, en otras palabras, también es la tensión de tracción a la cual, o sea, la cual resiste ese hormigón. Se pasa de esa tensión y ya rompe por tracción. Si es menor a esa tensión, entonces la viga puede trabajar sin armadura, o sea, puede resistir. ¿Me entienden, no? ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, ellos con muchas pruebas que han hecho llegaron a esta fórmula. Entonces, de esta fórmula que hemos demostrado acá, llegaron a esta fórmula de acá. Un factor 7.5 por lambda, igual ese lambda es para hormigones livianos. Para hormigones normal, lambda vale 1. Para hormigones livianos, vamos a ver que disminuye. Ahorita vamos a ver el estudio de lambda. Multiplicada por la raíz cuadrada de la tensión especificada del hormigón. La tensión especificada es la que yo quiero, la que yo busco. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un diseño de un edificio, digo, bueno, este edificio yo lo voy a calcular con una tensión de 250 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esa para mí es la tensión especificada para el cálculo, para hacer todo el diseño. Entonces, de ahí yo comienzo a buscar ya cuál es la tensión media del laboratorio, cómo voy a hacer mi mezcla para obtener esa tensión especificada del hormigón. ¿Listo? Entonces, esa es la tensión especificada del hormigón. Y está esta en el sistema internacional. Entonces, esta sería la fórmula madre de ACI. De aquí, entonces, nosotros podemos convertir a sistema internacional. Por ejemplo, aquí está la conversión del sistema internacional. Fíjense, 7.5 por lambda, por la raíz cuadrada. Y aquí tengo la tensión en libras por pulgada cuadrada. La voy a transformar a Newton, o sea, a megapascal, a Newton por milímetro cuadrado. Y hago aquí la transformación. Una libra equivale a 0.454 kilos. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros cuadrados, lo elevo al cuadrado abajo y arriba y abajo.
Luego, 1 kilogramo lo transforma a newton, vale 9.807 newton. Y por último, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, lo elevo al cuadrado arriba y lo elevo al cuadrado abajo. Y simplifico unidades y todo este factor, entonces, todos estos números que son constantes, hago operación y le saco la raíz cuadrada y lo multiplico por 7.5. Y es de ahí donde sale entonces este valor, 0.627 por lambda, ¿no? Por la raíz cuadrada de F'C, y ya este viene dado en megapascal. Este tiene que entrar en megapascal, o sea, en newton por milímetro cuadrado. El ACI lo redondea a 0.62. Les pasé la norma ACI, ¿no es cierto? La tienen ahí, les pasé al grupo. Voy a mostrarle una parte de ACI, o sea, voy a dejar de compartir un ratito para que ustedes siempre vayan mirando su norma y aprendiendo a usarla. Voy a abrir ACI y voy a mostrarle que ACI tiene en una parte la fórmula, un resumen de toda la fórmula. Voy a abrirla, la voy a buscar y de ahí le voy a compartir, ¿listo? Está al final, es un apéndice. Ya. Ahora voy a compartir con ustedes la norma un ratito. Esta es la norma, ya estoy ya en la hoja donde está la fórmula. Bien, en este apéndice, ahorita vamos a entrar al comienzo del apéndice, en el apéndice D, está, pueden anotarse, está en la página 541, en la página 541 del PDF que le he pasado. Aquí están, fíjense, Sistema Internacional de Medida, están el megapascal, sistema MKS, está en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y en la tercera columna está el sistema de unidades usuales en USA, o sea, en América, ¿no? Está en libras por pulgada cuadrada. Y aquí comienza a convertir primero, por ejemplo, los megapascal a kilogramo fuerza y a libra por pulgada cuadrada. Entonces hay una tabla más o menos y ahí ustedes se van a dar cuenta qué factor es el que utilizan. Luego tienen todos los factores, por ejemplo, de esta fórmula 0.301, la raíz cuadrada en megapascal, o sea, 0.313 por raíz cuadrada equivale a la raíz cuadrada en kilogramos centímetros, o equivale a 3.77 en libras por pulgada cuadrada. No sé si lo ven o lo harán nomás. Ahí estaría bien, ¿no? Bien, y ahí me va dando la fórmula, me va dando el capítulo, fíjense, el capítulo, y me va dando la fórmula que va convirtiendo él de un sistema a otro sistema. Bien, lamentablemente no está nuestra fórmula que queríamos, de la fórmula de los capítulos 1, 2, 3, no hay. Desde el capítulo 6 si comienza, fíjense, el 7, y están los índices donde las fórmulas se utilizan entonces en los tres sistemas. La conversión capítulo 8 es corte, aquí está, ¿no? Capítulo 9 comienza a entrar a la parte de columna, ¿no? Y están toditos en las diferentes unidades, entonces ustedes pueden ir y ver esta. Creo que esta es la 2014, creo en la 2002 o 2005, están todas las fórmulas, incluso la de los anteriores capítulos. Ustedes pueden entrar a internet y pueden bajarse su fórmula, la 2005, la 2002, y entrar y buscar y quedarse con lo que más les interesa.
por supuesto, siempre hay que estar actualizándose a lo último que sale, ¿no? No van a estudiar una norma antigua. Le he pasado un libro, de Nielsen. Ese libro está del año 2001, creo que. Ese creo que usa la norma 2000 todavía. Pero es bueno el libro, el fórmula, formuleo, el concepto, todo es bueno. Lo único que hay que actualizar la norma nada más. Bien, entonces esa ACI tiene, fíjense, tiene su factor y también tiene conversiones de fierro, tablas para convertir fierro, tiene también, ¿cómo se llama? Para diseñar columnas, nomograma, o sea, gráficas, donde uno puede dimensionar con gráficas también. Muy bien, vamos a dejar de compartir y volvemos. Y el Jiménez Montoya, ingeniero, ¿qué tal, eh? El Jiménez Montoya es bien, pero es bien en la norma española. Esta es la norma ACI. Entonces, directamente ya incluso el concepto de cálculo varía. No es el mismo concepto que utiliza esta norma. Por lo tanto, si usted... Perdón, ¿sí? Ingeniero, disculpe que lo corte. El Jiménez Montoya creo que utiliza la norma CBH, ¿no? Sí, la CBH es la norma, pero ya la norma esa quedó ya quedó desactualizada. Ha salido la nueva norma ya del hormigón para Bolivia, la 2500, no sé cuánta, la norma que ya la han aprobado precisamente para Santa Cruz está esa, ¿no? La Sociedad de Ingenieros ha sacado eso. Y ya nadie la está usando, pues ya, o sea, si ustedes comienzan a estudiar, después van a tener que estudiar esta otra norma. Entonces, yo les recomiendo estudien nomás la ACI, ya, esta es la que va a quedar. No, la otra norma ya no la vamos a utilizar ya. En la última edición, sí, del Jiménez Montoya, en la 15ª, hace alusión a la ACI en todos sus cálculos, más bien, o sea, explica, la asocia a la anterior norma en lo que puede. Sí, la primera norma que sacó la 2010, 2014, 2013, o sea, mejor dicho, la 13 edición, hacía ellos, siempre decía, la norma ACI dice esto, ¿no? El Comité Europeo dice esto otro, pero la norma ACI siempre van a enviar, y si ustedes van y estudian otra norma, la norma alemana, por ejemplo, o un libro que está con la norma DIN, ahí dentro de los comentarios van a ver que se refieren a la norma americana. Y la norma americana adopta tal. Nosotros adoptamos esto y la norma americana adopta tal. Entonces siempre hay eso. Igual la norma americana, igual también en alguna parte dice, no, la norma europea, el Comité Europeo adopta este factor. Nosotros adoptamos esto. ¿Se acuerdan? Creo que cuando estábamos hablando de las deformaciones, en una parte que yo saqué del libro, ahí decía textualmente, ¿no? El Comité Europeo adopta una deformación del hormigón en flexión de 3.5. En cambio, ACI adopta 3, o sea, 3 por 1000. Entonces, siempre hay esa preferencia, pero no quiere decir que lo hace con la norma. No se vayan a confundir que no lo hace con la norma, porque entonces estaría cambiando la norma europea. Simplemente refieren nada más, hacen una referencia. ¿Ya? El concepto de cálculo es diferente. Por eso le estoy diciendo, el que quiera mezclar estas dos normas en su cálculo, le va a pelar. No se puede mezclar. Son dos cosas diferentes. Yo no puedo mezclar aceite con agua. Son dos cosas que buscan lo mismo, pero son diferentes. O sea, tienen coeficientes diferentes. El concepto del cálculo es diferente, la concepción es diferente. Por eso no pueden, entonces. No pueden. Ahora, si ustedes quieren, háganlo, pero está mal. ¿Listo? Sigamos, entonces. Una vez que yo he hecho la transformación de unidades, el módulo de rotura ya en el sistema internacional quedaría como 0.62 veces lambda por la raíz cuadrada de la tensión especificada, donde la tensión especificada entra en megapascal. ¿Listo? Y
la tensión de rotura o el módulo de rotura también me va a dar en megapascal. Listo, el resultado me va a dar en megapascal. Y ese resultado me va a decir cuál es la tensión máxima de rotura a tracción de un elemento de hormigón. Entonces, eso significa el módulo de rotura. Es la tensión máxima la cual aguanta el hormigón. De ahí para adelante se fisura ya. Al traccionarse ya comienza a fisurarse, se comienza a desprender. En el sistema MKS, tenemos también la transformación acá abajo, tengo 7.5 por lambda por la raíz cuadrada, y hago la conversión de unidades también acá. Me quedan estas constantes, le saco raíz cuadrada a esa constante y lo multiplico por 7.5 y me queda 1.989 veces lambda por la raíz cuadrada de la tensión especificada, donde la tensión especificada me queda en kilo por centímetro cuadrado. ¿Listo? La norma ACI lo redondea esto a 2. La norma lo redondea a 2, entonces acá ya me queda en 2 veces lambda por la raíz cuadrada. Para que vean ustedes, entonces, ahí tenemos el módulo de rotura en las 3 unidades, el sistema inglés, en el sistema internacional de medida, SI, y en el sistema MKS, ¿no? Los valores también. Entonces ustedes van, a la medida que vamos avanzando, van haciendo su formulario, así como el que vimos que tiene la ACI, ¿no? En sistema internacional, MKS y el sistema inglés. Así tranquilamente con un formulario ustedes pueden trabajar tranquilamente en cualquiera de las 3 unidades. Bien, sigamos adelante. Ya, vamos a ver un poquito entonces el estudio de lambda. El estudio de lambda. Dice aquí, ¿no? Para concreto de peso normal y para concreto que tienen agregado fino de peso normal también, ¿no? Y una mezcla de agregado fino y agregado grueso de peso normal, lambda vale 1. Entonces es lo que yo les decía. El valor depende del agregado que se reemplazó, dice, del agregado que se reemplace con material ligero. O sea, depende de eso, qué material. Si solo se reemplaza, por ejemplo, el agregado grueso, se lo reemplaza por un agregado liviano o ligero, entonces lambda vale 0.85, ¿ya? ¿Cuál sería un ejemplo? Digamos, podríamos, no sé si ustedes han tenido la dicha de tener una experiencia de hacer concreto de cascote, de ladrillo, ¿no? Esto se hace en el Beni, por ejemplo, no hay ripio y para cualquier estructura nomás que no sea tan importante, que requiera mucha resistencia, se pueden hacer vigas, columnas de concreto, o sea, con cascote, en vez de ripio, le pone cascote. La arenilla, no hay también allá, hay una arenilla tiene mucho limo, mucho lodo, entonces hay veces hay que lavarla, o si no, hay que llevarla de Santa Cruz o traerla de Cochabamba por agua, en barcaza, se lleva. Entonces, teniendo eso, y si solamente hemos cambiado el agregado grueso, y el otro nomás es una arenilla normal, entonces lambda vale 0.85. Ahora fíjense, si la arena también se reemplaza, supóngase que vamos a querer utilizar una arena, digamos, con limo. El limo ustedes saben que es más liviano todavía que la arena, entonces vamos a tener una arena más liviana y yo voy a tener un concreto de peso liviano, o sea, peso global liviano. En ese caso, lambda vale 0.75. O sea, todos los valores que hemos calculado se van a ver reducidos al 75%. Bien, se permite interpolar también, ¿no? Hacer una interpolación, por ejemplo, si de 0.85 a 1 se permite, pero son cosas muy, ¿cómo se llama? Muy... yo puedo hacer una interpolación de mi manera, el otro puede hacer otra interpolación, ¿no? Y hacer en laboratorio interpolación, el criterio del uno, el criterio del otro. O sea, son cosas que van a variar mucho. Entonces, para evitar eso, para evitar esa variación, se decidió utilizar esta prueba.
esta prueba que también, esta prueba que se llama, esta es la prueba radial o también llamada la prueba brasilera, ¿no? La prueba es lo siguiente, fíjense, lambda, aquí está lambda, es igual a FCT, vamos a ver qué es FCT, dividido entre 6.7 la raíz cuadrada de la tensión especificada, y tiene que ser menor o igual a 1, este valor. Entonces, donde la tensión FCT es la tensión cilíndrica de tracción, se llama, ¿no? Y vale igual a 2P, fíjense, 2P, dividido entre pi por L por D. Si nosotros vemos aquí pi por D, equivale a 2pi por R, que sería el perímetro, por la longitud, entonces es toda el área del cilindro, todo el área lateral del cilindro de este de acá. 2P sobre todo el área lateral me va a dar la tensión de tracción radial, porque al apretarlo y romper la probeta se comienza a fisurar, a veces se parte por acá o a veces revienta por un lado, pues ya cuando comenzó se para la prueba, se lee la fuerza P, ¿no? Como tenemos conocido el diámetro, la longitud de la probeta 30 centímetros, el diámetro es 15, pi es una constante, nosotros podemos encontrar esta resistencia, ¿no? Y lo dividimos. Pero esta fórmula está en el sistema inglés, donde esta entra en libras por pulgada cuadrada y esta también entra en libras por pulgada cuadrada. Entonces, así se hace. Si yo quiero transformar, tengo que transformar esto a cualquier otro sistema, ¿no? A MKS y este MKS, o a megapascal y este megapascal también. Y entonces voy a tener ya el resultado correcto de lambda. Entonces, mediante esta prueba, ya yo no hago una interpolación muy susceptible a variación. Entonces, voy a anotar lambda lo que me dé lambda. Y esta prueba que voy a hacer es del hormigón liviano. No va a ser de un hormigón normal, es del hormigón que yo quiera encontrar el valor de lambda. O sea, si es que con capote, si es que con una arenilla muy fina, ¿no? Que tiene mezcla de limo. Entonces mezclo, hago mi probeta y encuentro mi lambda. ¿Listo? Lambda, lo único sí que lambda no puede ser menos de 0.75. Lambda no puede ser menor de 0.75. Si en caso me den menos de 0.75, entonces quiere decir que ya este hormigón no sirve. Tendría que dar de 0.75 para arriba. Bien, esta es la prueba. Esta prueba también está en el código ACI, fíjense en la sección 866, pero del código de la edición 2008. Así es como definimos lambda, entonces. Bien, vamos a seguir avanzando. La resistencia al corte del hormigón. Esta resistencia también es otra que hasta ahorita no se ha podido en laboratorio encontrar la resistencia al corte. En el estado elástico no se ha podido. O sea, hay diferentes formas de hacerla. No se ha podido llegar y encontrar el esfuerzo corte en el estado elástico. Lo que se ha hecho ha sido en el estado de rotura. ¿Ya? En el estado de rotura. En el estado elástico más o menos se cree que la tensión al corte, ¿no? de un elemento, de una probeta o de un elemento cualquiera estructural, entra entre 1/3 y 4/5 de la tensión especificada. 1/3 es 0.333 y 4/5 equivale a 0.80. Esa sería la tensión de corte de la tensión específica. Entonces está también ahí, ¿no? En el capítulo 8 vamos a estudiar corte, pero no el corte en el estado elástico, directamente corte en el estado de rotura, que ACI al estado de rotura le llama en el estado de resistencia. ¿Listo? Entonces ahí vamos a estudiar la resistencia al corte, pero más o menos para tener una idea, la tensión de corte está entre 1/3 a 4/5 de la tensión de compresión, ¿no? De la tensión especificada de compresión. Bien, veamos un poco de los agregados. Los agregados que se usan en el concreto, ¿no? Ocupan aproximadamente 3/4 partes del volumen del concreto. O sea que 3/4 partes están
ocupado por arena y por ripio o por grava. Y entonces me quedaría una cuarta parte. Esa una cuarta parte estaría ocupada por el agua y el cemento, ¿no es cierto? Que se une y forma el material aglomerante. Comienza a hidratarse y comienza a aglomerar, entonces lo que agarra el ripio, agarra la arena y comienza a endurecerse. Ese es el proceso del hormigón. Bien, como el ripio y la arena es más barato que el cemento, entonces lo que se desea es que estos materiales ocupen la mayor parte en la mezcla, porque lo más caro es el cemento. Por lo tanto, en laboratorio lo que se trata es de optimizar y calcular la menor cantidad de cemento y la mayor cantidad en ripio y en arena. Todas las normas están enfocadas en eso, entonces. Por lo tanto, se emplean, dice, tanto agregados finos, usualmente arena, como gruesos, usualmente grava o piedra. Cualquier agregado que pase la malla número 4, la malla número 4, cada lado tiene un cuarto de pulgada. Un cuarto de pulgada es aproximadamente 6 milímetros, ¿no? Entonces, un cuarto, 1, 2, 3, 4 por 2.54 es 0.635 milímetros, 0.63, o sea, 6.35 milímetros es la separación. Entonces, todo material que pase por esa se considera arenilla o arena. ¿Listo? Todo material que pase esa malla se considera arena. Entonces, el material mayor, el que no pasa ya la malla número 4, se lo considera ya como agregado grueso o ripio o grava, también que le llamamos ripio o grava. Bien, los tamaños máximos de los agregados que pueden usarse en el concreto reforzado están especificados, dice, en la sección 332 del código ACI. En este caso está hablando del código del 2008. Entonces, los máximos agregados que tenemos, que podemos utilizar, bueno, depende de la estructura, ¿no? Depende de la estructura. Pero generalmente tenemos agregados desde 3/4, que son agregados de 20 milímetros o de 2 centímetros, tamaño máximo. Esos generalmente se utilizan en vigas, en edificios. Porque como son elementos chicos, ¿no? Y tiene armadura, seguida las armaduras, entonces para garantizar que ese agregado pase y el hormigón cubra toda la armadura. Porque si le ponemos un agregado mayor, supóngase que le pongamos un agregado de 1 pulgada, 1 pulgada es aproximadamente 25 milímetros o 2.5 milímetros. Entonces ya el agregado es muy grande y a veces viene y se estanca entre las armaduras y no deja pasar la arena y el cemento, no deja pasar. Y cuando desencoframos, resulta que van a haber huecos, unos huecos que se llaman cangrejeras, se le llaman en el hormigón, ¿no? Huecos, esas cangrejeras, entonces son perjudiciales porque se va a llenar de humedad. Si queremos revocarla ahí, no va a prender bien el hormigón, entonces no va a garantizar una resistencia de esa estructura, de ese elemento estructural, y a veces son rechazadas por la supervisión. La supervisión rechaza esta viga, y ¿qué tenemos que hacer? Picarla de nuevo, sacarle el hormigón, volverla a encofrar, perdemos tiempo, perdemos dinero. Entonces, para eso hay que saber elegir su agregado grueso, o sea, el tamaño máximo del agregado grueso. Hay entonces agregados gruesos de 3/4, que son los de 2 centímetros o 20 milímetros. Hay agregados de 1 pulgada, que son los de 25 milímetros o 2.5 centímetros. Hay agregados de 1,5 pulgadas. Hay agregados gruesos de tamaño máximo de 2 pulgadas. Hay agregados gruesos de 2,5 pulgadas y hay hasta de 3 pulgadas. Entonces, esos agregados ya grandes, 3 pulgadas son 7 centímetros, esos se utilizan para pavimento, donde no hay armadura, donde no va a haber armadura.
Y otra cosa, mientras más crece el agregado, el hormigón tiene mayor resistencia. Entonces, si ustedes se fijan en las tablas y las curvas, van a ver que mientras más grueso el agregado, más resistencia va a tener. Pero hasta cierto límite, ¿no? Porque una vez ya también pasa ese agregado de un tamaño especificado, y ya comienza a romper ya el agregado, o sea, porque ya es muy grande y se le va toda la carga de ese agregado. Y hay piedras que no son muy resistentes, que resisten menos. De ahí ya comienza el hormigón ciclópeo, ya cuando las piedras comienzan a aumentar. Ya son piedras manzanas que tienen 10 centímetros de diámetro, de ahí comienzan a 15, a 20, 25, 30. Ya son las piedras bolones y ya se arma el hormigón ciclópeo. Y el hormigón ciclópeo, en las pruebas de laboratorio no ha dado buen resultado de resistencia, entonces sus resistencias son bajas, ¿no? Por eso es que en el cálculo, así, el cálculo empírico rápido, se toma como 150 y 100 o 150 de resistencia para el hormigón ciclópeo. Una, porque la piedra, digamos, no va a resistir mucho, y otra porque el hormigón con el que se combina esas piedras también no son hormigones muy resistentes, porque se ha visto en la práctica que si yo le pongo, por ejemplo, un hormigón de 250 kilos por centímetro cuadrado a un hormigón ciclópeo y hago pruebas, las piedras rompen primero y el hormigón va a quedar duro. Entonces no conviene ponerle también un hormigón muy resistente, y de ahí es que se ponen hormigones de 180, 176 kilos por centímetro cuadrado a un hormigón ciclópeo. ¿Listo? O sea, resistencia baja para hormigón ciclópeo. También la función, digamos, del hormigón ciclópeo es netamente de comprimir, ¿no? Van de cimiento, se puede hacer puentes también con hormigón ciclópeo, pero están trabajando a compresión. Entonces, más o menos así va la teoría de los agregados en el hormigón. Bien, los valores límite para tamaño máximo nos recomienda la ACI. Por ejemplo, 1/5 de la dimensión más corta entre los lados del encofrado. 1/5. Entonces, fíjense, si yo tengo aquí, tengo una parte de mi viga es de 15 por 30. Me dice 1/5 de la dimensión más corta, entonces sería 15 dividido entre 5, me quedaría 3 centímetros. El tamaño máximo para esta viga sería 3 centímetros, pero eso no es todo, todavía hay otra limitación. Dice aquí 1/3 del espesor de la losa. Bueno, si yo tengo una losa y la losa la voy a vaciar, entonces para la losa sería 1/3. 15 dividido entre 3 sería 5. El tamaño máximo para la losa sería 5 centímetros. Después hay otra, o 3/4 la separación libre mínima entre las varillas de refuerzo. Hay veces esta es la más crítica, 3/4 de la separación libre entre las varillas. Entonces, fíjense, si yo tengo esta que sea de 15 centímetros, y si le voy a poner 2,5 de recubrimiento a la armadura transversal, es decir, al estribo, entonces voy a tener 2,5 y 2,5 me quedaría 5. 15 menos 5 me quedaría 10 acá. Si yo voy a utilizar un estribo, supónganse que sea de 6 milímetros, y acá 6 milímetros, la suma sería 1.2 milímetros. Y voy a utilizar fierro de 12, entonces yo tenía 10 menos 1.2, vayan haciendo su cuenta con su máquina, 10 menos 1.2, que sería la dimensión del estribo, menos, ahora pongámosle a la barra que pongamos fierro de 12, 2 fierros de 12, entonces serían 2.4 la suma de los dos, ¿no? Menos 2.4. Me quedaría 6.4 si voy a utilizar fierro de 12. 6.4. A ese 6.4 tengo que sacarle 3/4. Entonces, multiplico 3 dividido entre 4. El tamaño máximo que podía entrar sería 4.8. Si le voy a poner 2. Ahora, si yo le voy a poner 3 fierros,
de 12, entonces fijémonos, tengo 10 centímetros menos 1.20, porque le voy a poner este estribo de 6 milímetros, 6 milímetros más 6 milímetros, me queda 1.2 centímetros, entonces menos 1.2. Tengo una distancia libre de 8.3, de 8.8 diré. Ahora le voy a meter 3 fierros de 12 abajo a la viga, porque la flexión, digamos, me lo pide. Entonces 3 fierros quedaría 1.2 por 3, me quedaría 3.6, entonces menos 3.6, y me queda 5.2 en espacio libre. Esos 5.2 lo voy a dividir en 2 porque son 2 espacios libres, ¿no? Lo divido entre 2. Entonces tengo 2.6 el espacio libre entre fierro y fierro. A ese 2.6 le voy a sacar el 3/4, lo multiplico por 3 y lo divido entre 4. Y me sale 1.9 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que un agregado de 2 centímetros se va a estancar ahí. Uno de 3/4 se va a estancar. Por lo tanto, no le puedo poner 3 fierros. Ya tendría que ver otra forma, otra disposición de armado, porque se va a estancar el fierro. Y voy a tener problemas yo en el vaciado. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado en el detalle constructivo, ya en este detalle de armado. Esto es importante hacerlo, verlo, medirla a la distancia, y el proyectista que está haciendo el proyecto de los elementos de hormigón tiene que darse cuenta. Si falla eso, el constructor, que va a ser otro ingeniero, va a tratar de hacerlo bien, pero va a fallar. Yo les comento a ustedes que una vez vi toda una gradería de un estadio, cuando se desencofró todingo, el fierro estaba pelado, ¿no? Porque había fierro muy seguido, todo mal, y trataron de hacer lo posible, buscaron aditivos, todo no funcionó, y toda una gradería tuvieron que demolerla y todo, ¿no? La pérdida que ha sufrido esa empresa, ¿no? Bien, entonces es importante ver estas condiciones que me da la norma. Entonces, 1/5 de la dimensión menor entre los encofrados, un tercio del espesor de la losa, así es losa. Y por último, 3/4 de la separación libre que hay entre los refuerzos. Ahora, los refuerzos no solamente pueden ser 2, ¿no? Puede haber uno aquí en el medio, y hay que ver la separación libre que hay entre fierro y fierro. A esa separación libre hay que sacarle el 3/4, y ese sería el tamaño máximo del agregado que tendríamos que usar. Por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros que vibrar esta estructura. Y al vibrar esta estructura, lo que hay que tratar de evitar en la vibrada es, en lo posible, que el vibrador no choque mucho en las armaduras, que pase, por ejemplo, bien, pero que no vaya y vibre ahí a la armadura. ¿Por qué? Porque vibra la armadura y todo el hormigón más grueso se comienza a concentrar y el más liviano comienza a quedarse arriba, ¿no? Y eso es un fenómeno que hace que el hormigón tampoco tenga buena resistencia, ¿ya? Hay que evitar eso. Entonces, por eso la vibración tiene que ser lo más normal en todo el elemento para que compacte normalmente y no haya esa conglomeración de agregado grueso, ¿no? Cuando lo vibro yo, todo el agregado grueso viene y se amontona ahí, y el agregado fino se va para arriba, y el agua y todo sale para arriba, y queda el agregado grueso sin esa masa que lo aglomere. Muy bien, vamos a seguir adelante. Bien, los agregados deben ser de buena resistencia, es decir, el agregado grueso más que todo tienen que provenir de piedra ígnea, hay piedras sedimentarias también que son resistentes, ¿no? Pero generalmente se recomienda piedras ígneas. Esas piedras ígneas son las que vienen de explotación de los cerros, por ejemplo, y tratar de evitar las piedras que tengan mucha caliza, porque son piedras débiles, las piedras de caliza.
las piedras lajas, todas esas hay que evitar, son piedras débiles, no tienen buena durabilidad, no son resistentes. ¿Ya? Otra cosa que estos materiales tienen que estar exentos de polvo, partículas de polvo, tierra, hay que sacar, hay que tratar de, o lavarlo el material, ¿no? A veces sale del río con arcilla, sale con eso, entonces hay que lavarlo bien y sacar esa tierra que perjudica. Porque cuando ya está el cemento, viene y agarra un terrón, por ejemplo, entre medio del hormigón y eso no tiene resistencia, ¿no? Ese va a romper, por ahí va a haber una falla. Por lo tanto, entonces los agregados, tanto la arena como el ripio, tienen que estar limpios y tienen que tener buena dureza. Ese es uno de los requisitos. Por eso, ustedes han visto por tecnología del hormigón, ¿no? Medimos la dureza del material con la prueba de los ángeles. Entonces se lo mete en un cilindro que tiene una bola de acero y eso comienza a moverse y comienza a triturar. Y lo que está blando se va a romper y queda solamente la partícula más resistente, más dura. Al cabo de cierto ciclo se saca y se mide y le va a dar un porcentaje entonces de desgaste, son las partículas que se han partido las chicas. Esa me indica la dureza del material y generalmente no dejan que pase del 24 a 28% de desgaste. Si tiene más de eso ya no se utiliza, el material es débil. ¿Listo? ¿Han visto ustedes eso, no? En tecnología del hormigón. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya, entonces tienen que repasar sus cuadernos, sus libros, todas esas cosas, porque es importante. Todo lo que uno va aprendiendo se va utilizando más adelante. Bien, otra cosa, la resistencia de los agregados tiene un efecto importante en la resistencia del concreto. Y las propiedades de los agregados afectan considerablemente la durabilidad del concreto. Bueno, uno es que sea resistente y otro sus propiedades, o sea, qué componentes tienen. Tienen mucho sílice, tienen mucha cal, tienen mucho otro tipo, carbono vegetal, digamos, a veces petrificado. Si tienen mucho de eso, con el tiempo ese hormigón no va a resistir, ¿no? En cambio, si tienen sílice, si tienen componentes de hierro, son piedras ígneas, entonces sí, esos hormigones van a ser durables, van a tener una durabilidad buena. ¿En qué estructura se ve, digamos, la durabilidad del hormigón? Directamente en los pavimentos. Ustedes cuando vayan circulando por las calles, miren el pavimento y van a verlo cómo se desgasta y quedan el ripio, a veces al desnudo, y a veces ya comienzan a salir el ripio. También en las alcantarillas que hacen en algunas calles, comienza a desgastarse y quedan los fierros afuera. Entonces son hormigones que no han tenido mucha durabilidad. Puede ser por sus agregados o puede ser por la deficiencia de cemento, muy poco cemento le han echado. O puede ser que le han echado la cantidad necesaria de cemento, pero se han sobrepasado en agua. Entonces el agua es enemigo también del hormigón. El agua le quita la resistencia al hormigón. Por lo tanto, entonces, pero ya cualquiera de esos factores que haya sido en exceso, el hormigón no tiene buena durabilidad. No tiene buena durabilidad y tampoco tiene buena resistencia. En ese elemento se ve directamente la durabilidad del hormigón. Hay otra también que podemos ver, ¿no? Es en los tanques. Ingeniero, buen día. Disculpe que lo moleste, te interrumpa. Sí. La vida útil de un pavimento, ¿cuántos años puede llegar a durar más o menos? Aproximadamente un pavimento se diseña para 30, 35, 40, 50 años de vida. ¿Ya? Pero aquí no duran ni 10, han visto ustedes cómo falta de supervisión, fiscalización. Entonces, esos pavimentos son económicos, son caros cuando uno lo invierte, pero tienen un periodo de duración grande y resulta que no aguantan. Pero eso ya es por otra cosa, ¿no? Todos ustedes saben.
no supervisan, no fiscalizan, las empresas hacen lo que quieren. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de todo eso? No dura el hormigón porque no le echan el cemento necesario, porque le echan cualquier agregado, no seleccionan un buen agregado. Entonces, todas esas cosas que estamos hablando hacen que esos hormigones no aguanten. Pero más o menos esa es la vida útil del pavimento rígido, ¿ya? Ya, gracias, ingeniero. Bien, los concretos con resistencia de resistencia a los 28 días, que sean mayores a 2.500 libras, 2.500 libras más o menos son 176 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? O sea, aquellos concretos que a los 28 días tienen una resistencia mayor y su peso seco al aire son igual a 115 libras por pie cuadrado, y 115 libras por pie cuadrado es 1.843 kilos por metro cúbico. A estos hormigones que se le llama concretos denominados estructurales de peso liviano, de peso ligero. ¿Listo? Cuando su resistencia no pasa de 176 o esté por ahí más o menos, y el peso en el aire, el peso del hormigón seco, en aire por supuesto, una balanza, llegue más o menos a 115 libras por pie cúbico, que son 1.843 o 1.844, ¿no? A esos hormigones se les llama hormigones livianos. Estos hormigones livianos, entonces todas sus fórmulas están con lambda, ¿no? Castigados por el coeficiente lambda. Entonces va a disminuir su resistencia, va a disminuir su durabilidad. Estos hormigones no son para hacer pavimento, porque no va a aguantar mucho. Estos hormigones no sirven para hacer tanque. ¿Por qué? Porque son muy porosos, va a haber filtraciones. Estos hormigones son buenos para algunas estructuras como cimientos corridos, ¿no? Que no necesita mucha resistencia. Entonces, para eso sirve, ¿no? O para algunas otras aplicaciones donde no se necesite mucho peso y mucha resistencia. Entonces, esos son los hormigones livianos. Los agregados usados para estos concretos, o sea, están hechos por pizarra, son esas piedras tipo laja, ¿no? Expandidas de origen volcánico, arcillas cocidas, los cascotes de la arcilla cocida, o escoria de fundación. La escoria de fundación son unos redonditos metálicos que están llenos de aire. También es liviano, es la escoria de fundación. Cuando se usan materiales de peso ligero o de peso liviano, tanto para los agregados finos como para los agregados gruesos, el concreto resultante se denomina de peso ligero global, o sea, hormigón liviano. Si se usa arena para el agregado fino y el agregado grueso se reemplaza con agregado de peso ligero, el concreto resultante se denomina agregado de arena de peso ligero, o sea, agregado de arena, pero el agregado de grueso es de peso ligero. Bien, son denominaciones, ¿no? Los concretos que están hechos de agregado de peso ligero no son tan durables o rígidos como los hechos con agregados de peso normal, ¿no? Eso lo dice todo. Durabilidad del concreto. La resistencia a la compresión del concreto puede ser efectuada puede ser afectada, por la exposición a condiciones de descongelamiento, o sea, de hielo, ¿no? O a productos químicos tales como descongeladores o sulfatos. Cuando se hace concreto para cámara frigorífica, hay que tener mucho cuidado, y la norma ACI recomienda la cantidad mínima de cemento que hay que ponerle a estas estructuras. ¿Por qué? Porque es dañino, o sea, el producto de congelamiento y descongelamiento daña, tiene mucho sulfato. Los descongeladores tienen sulfato, y los sulfatos lo deshacen el hormigón, o sea, lo vuelven, o sea, con el tiempo lo hacen como arena, se va desprendiendo, se va desgastando el hormigón. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Yo tuve una experiencia una vez, cuando recién había salido, estaba empezando a trabajar, llegaron del campo con una bolsa, llegaron los comunarios de una comunidad que le habían hecho unos tanques enterrados y vinieron a decirle que se le había deshecho el tanque, que se le había desgranado y trajeron el tanque, trajeron la arena, el ripio, todo, se le entró al laboratorio y se determinó que ese agua freática tenía sulfato. Por lo tanto, eso era lo que le estaba desgastando al tanque. Entonces, cuando se tiene que proyectar un tanque enterrado o un tanque semi-enterrado, lo primero que hay que hacer es un análisis del agua del nivel freático. ¿Qué componentes tiene? ¿No? Si tiene sulfato, tiene hidruro, los hidruros también te atacan al hormigón. Entonces, y si tienen cloruro también, ¿no? Cuando está en una concentración excesiva, también dañan al hormigón. Por lo tanto, entonces hace un análisis, uno va y hace sondeo. Hay veces cuando se va a construir el tanque, el nivel freático está bajo, pero después sube cuando llegan las épocas de lluvia. Entonces hay que tratar de hacer un sondeo, sacar agua del nivel freático y llevar al laboratorio y que le diga. Ya en el laboratorio le va a decir los porcentajes de sal, los porcentajes de sulfato, porcentajes de esto que tiene el agua. Y nosotros entramos a una tabla. En la tabla ya nos indica, o sea, si estamos haciendo un diseño especial, ¿no? Nos busca bibliografía para diseño de hormigones enterrados, hormigones en la costa de mar, etcétera. Ahí, y uno busca y ahí le va a decir que el agua no tenga tal porcentaje de sulfato, tal porcentaje de cloruro, que no pase estos porcentajes. Y en caso de pasar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿No? ¿Qué se tiene que aumentar? Entonces, a veces ahí es donde un tanque que no tiene mucha solicitación estructural, de repente hay que ponerle una resistencia de 280 o 250 kilos por centímetro cuadrado, o de repente 300 kilos por centímetro cuadrado, y ustedes van a decir, ¿y por qué tanto si este tanque no tiene solicitación estructural? O sea, no tiene mucho momento, mucho corte. Evidentemente no tiene, pero por cuestiones del ambiente, de las condiciones, digamos, que está rodeado por esas sustancias químicas, se lo tiene que hacer resistente para que estas sustancias químicas no lo deshagan y el hormigón no dure. ¿Listo? Entonces, en muchas ocasiones, la resistencia del hormigón no está definida por las solicitaciones de las cargas. A veces se la define por las situaciones ambiental, del ambiente donde está, o sea, que lo rodea, qué tipo de circunstancias. A veces tenemos que hacer tanques también en fábricas químicas, donde hay diferentes componentes químicos, y ahí el peso no es mucho de líquido, todas esas cosas, pero el tanque va a estar expuesto a sustancias químicas que pueden dañar el hormigón. Y también hay que fijarse, cuando les toque a ustedes hacer algún diseño, lo primero que tienen que hacer es dónde, para dónde, qué tipo de ambiente hay. Hay agua salada, no hay agua salada, hay cloruro, hay sulfato, ¿no? Y uno comienza a averiguar. Y ya entonces uno decide qué tipo de hormigón va a ser para esas estructuras. No necesariamente, como les decía, por las cargas se define la resistencia del hormigón, sino por el medio ambiente que circunda a la estructura. Bien, entonces dice, ¿no? Estas condiciones pueden requerir una resistencia a la conversión mayor a una proporción menor de agua de cemento que la requerida para soportar las cargas calculadas. Es lo que les decía, no solamente por las cargas, sino por las cuestiones del ambiente. Ahora, se requiere que el proyectista determine si son más restrictivos los requisitos de sustentación de carga estructural o los requisitos de durabilidad, y que se especifique requisitos más restrictivos para el valor de la tensión especificada. La proporción de agua y cemento y el contenido de aire es muy importante. La cuestión del agua-cemento, la relación agua-cemento es muy importante. Esto se ve deberían haberlo visto ustedes en hormigón
tecnología del hormigón. Mientras mayor sea la relación agua-cemento, el hormigón disminuye su resistencia. Por lo tanto, hay que tener mucho celo cuando se está mezclando el hormigón. Yo le voy a contar una anécdota que me pasó. Me fui a hacer un canal de hormigón ciclópeo en Camiri. Y allá contraté a un contratista de ahí, de la ciudad, ¿no? El tipo era constructor civil. Y llevé un mixer, llevé el mixer ahí, estábamos trabajando, y mezclábamos, nosotros hacíamos en la planta, le metíamos la cantidad de diseño del hormigón, o sea, la cantidad de agua, de ripio y arena y cemento pesado, el peso lo habíamos dosificado. Y iba bien el hormigón, llegaba allá y resulta que cuando vaciábamos lo veían el hormigón muy duro, muy y eso puede apalear los trabajadores, se enojan, ellos quieren apalear esos hormigones agua, que no, rapidito, con eso ellos avanzan, pero ellos no saben que ese hormigón con mucha agua pues baja su resistencia. Y bueno, una vez me pasó que yo estuve ahí viendo, vaciaron todo, y medio me di la vuelta, le aumentaron agua al mixer, no es que tiene su bomba, todo, y uno le aumenta agua, le aumentaron agua mientras yo miraba otra cosa y volqué y los pillé. Y cuando, claro, ya comenzó a salir el hormigón, ya salió con otra textura, ya era más fluido. Y lo agarré y le dije al constructor, porque él fue el que hizo la operación. Le dije, mira, la obra que estamos haciendo es en primer lugar para tu pueblo. Yo vengo de fuera. A mí qué me interesa si dura o no dura, pero no puede ser así, pues somos ingenieros, yo soy ingeniero y vengo a hacer una obra que quiero que dure por la reputación mía y de mi empresa. Por eso quiero que dure, para que esto esté bien hecho. Pero vos sos de acá, le dije. Y le aumentamos a ver que el agua es el enemigo número 1 del hormigón. Si se pasa de agua, la resistencia baja. Si la resistencia baja, el hormigón no es durable. Entonces le tiré una buena, no lo traté ni nada, pero le tiré una buena concientizada, de tal manera de que de ahí me dijo, verdad, ya nos pusimos a charlar, no, si tienes razón, no va a pasar más esto. Es que la gente me dijo que uno contrata, se enojan, pero es así, pues le dije, se van a enojar, tenés que concientizarlo, le dije así también al capataz, al operador, a los que están paleando, hay que concientizarlo. Uno le explica que eso, si se le aumenta agua, va a bajar la resistencia. Oiga, cuesta. Y hay veces le dicen, sí, ingeniero, sí, ya nunca más lo vamos a volver a hacer. Medio se da la vuelta uno, se va por ahí, ya están haciendo lo mismo. Entonces, el trabajador, mientras sea más fácil el trabajo, para él, ¿qué le importa si él es de ahí, no es de ahí, si la obra va a durar o no va a durar? Hay veces es así. Por eso es que yo tenía en mente, siempre he tenido en mente, ¿no? Y lo he comentado, que haya escuelas de albañiles, de albañilería. O sea, escuelas que se le dé capacitación y se le dé certificado de capacitación, bueno, precisamente para que también sean maestros o maestros de primera o segunda. Y en esa capacitación darles nociones del hormigón, del mortero, del cemento, del agua, darle esas nociones para que ellos, ya que reciben un certificado, ellos sean conscientes de lo que están haciendo. Esto yo le hablo no porque porque lo he visto en revistas y en libros de México. En México hacen esto, hay escuelas de albañilería. Entonces le enseñan a ellos cómo cuidar el hormigón, cómo cuidar el fierro, cómo, si ven una armadura, digamos, muy oxidada, pase ciertos términos, hay que cepillarlo con un cepillo de acero. En cambio aquí no, pues lo ven, y si es que el ingeniero no ve, le echan al hormigón y qué le importa. Esas armaduras van oxidándose peor y comienzan a hincharse el óxido y comienza a veces se parte la viga y uno dice, falló la viga. No ha fallado, sino que el óxido se hincha y hace que reviente el hormigón, porque
cría mayor volumen el óxido de hierro. Por lo tanto, revienta a veces y uno cree que es falla, es que la armadura se ha oxidado, ¿no? Y ha reventado, pero de resistencia de repente todavía no. Pero con el tiempo, si sigue esa oxidación, ya va a fallar la estructura por resistencia. Entonces, eso del agua, la relación agua-cemento es importante, es importantísimo. Y hay veces hay ingenieros que lo hacen, no habrán leído, no le habrán dicho nada. A veces hay ingenieros que le aumentan para hacerlo más fácil el trabajo. Ahora, para hacerlo más fácil el trabajo y no quitar la durabilidad del hormigón, y yo quiero un hormigón más fluido, entonces utilizo un aditivo que se llama fluidificante. Estos aditivos uno se le aumenta, o sea, uno pone una relación agua-cemento baja. Eso es para tener un buen hormigón, le pone baja y aumenta este aditivo, ¿no? Al hormigón le aumenta al agua al agua de mezclado, se le aumenta y al mezclarse da como resultado un hormigón bien fluido, que usted hace la prueba de asentamiento del cono y baja 14, 15, 16 centímetros. Se utilizan estos aditivos para hacer pilote, porque como no va a llegar el vibrador abajo, entonces ese hormigón fluido entra, él solo se compacta porque es fluido. Entonces, ahí, con estos hormigones así fluidos, ya están felices los trabajadores, ¿no? Ellos creen, ya no les cuesta palear, es más fácil. Pero ¿qué sucede? Que cuesta un poquito más caro, sale un poquito más caro el hormigón por estos aditivos. Y el aditivo tiene la ventaja de que pasa cierto tiempo y el aditivo lo vuelve como una especie como gel, lo vuelve, entonces se fluye. Pero después ese efecto gel pasa y se comienza a endurar. Y se comienza a endurar rápido. Una vez pasa el efecto del fluidificante, comienza a endurarse en 2 o 3 días. Ese hormigón está duro. Entonces son buenos esos fluidificantes. Cuando se tiene esa clase de trabajador y no se puede combatir, digamos, no se puede controlar, lo preferible es gastar un poco más y garantizar un hormigón durable, un hormigón resistente, utilizando fluidificante. Pero como le digo, eso a costa de que el hormigón salga un poquito más caro. ¿Ok? ¿Ese es el hormigón autocompactante también, ingeniero? Sí, ese hormigón se llama hormigón autocompactante, porque no necesita vibrador. Es tan fluido que él mismo se va compactando él mismo, ¿no? O sea, no quedan espacios vacíos ni nada, él se va acomodando. Se utiliza también donde hay mucha armadura, se utiliza donde son bien profundos y no llega el vibrador. En esas estructuras también se utiliza en columna, ¿no? En columna, cuando yo voy a vaciar una columna, por ejemplo, de 2,5 metros, 3 metros, entonces a veces el vibrador no llega bien y ahí se utiliza este tipo de hormigón. Ya se distribuye, se acomoda bien, pero es gracias al aditivo fluidificante, ¿no? Y también hay que ver eso, el tamaño máximo del agregado que hay que utilizar debido a la separación de las armaduras. En columna, la separación de armadura, la separación máxima es de 6 pulgadas, es decir, 15 centímetros máxima. Y la mínima está garantizada con los requisitos que vimos anteriormente. Que una que pase un vibrador entre el espacio libre, otra que tenga 3/4 del espacio libre, el agregado grueso, ¿no? Todas esas recomendaciones de la norma tienen que cumplirse para que uno garantice que el hormigón entra y ¿cómo se llama? Lo embebe las vibraduras, o sea, las vibraduras quedan bien confinadas por el hormigón. Ok, ¿hasta qué hora teníamos clase? ¿Hasta las 11?
¿Qué hora tienen ahorita? 11 menos 5, ingeniero. Ya nos pasamos, ya, ¿no? Bien, vamos a dejarlo entonces acero de refuerzo, vamos a dejarlo para la otra clase. En acero de refuerzo ya vamos a entrar a ver los fierros, o sea, el número 3, número 4, número 5, que ustedes han visto seguramente en, ¿cómo se llama? En este programa que utilizan el RAM Element, ¿no? Ustedes utilizan esa creo que para metálica, madera, todas esas cosas. Y ahí sale, ¿no? Número 3, número 4, no sé si han diseñado alguna vez alguna viga, han hecho un cálculo y le salen los números. Entonces vamos a hablar de eso, de los números, de los fierros, de la terminología, cómo hace y utiliza. Y vamos a hablar de nuestros fierros también, que podemos utilizarlos con la misma norma, pero que son diferentes a estos fierros, porque estos fierros no los tenemos acá. Por lo tanto, entonces vamos a utilizar los fierros que nosotros tenemos acá. Ya lo vamos a dejar entonces hoy día aquí. De ahí ya vamos a entrar poco a poco a hablar ya de cálculo. Pero primero vamos a hablar estamos hablando de los agregados, los ensayos, módulo de rotura, el módulo elástico, ¿no? Estamos hablando de todo eso. Ya una vez tengamos ese concepto, ya vamos a entrar a la parte de cálculo. Bien, si no hay preguntas, hoy día lo dejamos acá o tienen Ingeniero, alguna disculpe, consulta. para la exposición de mañana hay que hacer informe grupal. Sí, el informe grupal. Ahora le paso ¿cómo se llama? La clase de Classroom para que presenten su trabajo, ¿ya? Para que mañana ya tengan los trabajos y yo elija un grupo, el grupo comparte la pantalla, se presentan y exponen todos los miembros del grupo. ¿Qué investigó uno? ¿Qué investigó el otro? O sea, yo creo que se han repartido, ¿no? No todos van a hacer lo mismo, o sea que yo le voy a hacer preguntas entonces a cada uno de lo que haya investigado. Bien, ¿qué otra pregunta tienen? ¿No hay? Muy bien, nos vemos entonces, jóvenes, nos vemos mañana, hasta luego. Hasta luego, Ingeniero.